Acaba de empezar una obra aquí al lado de mi casa. Espero que se oye, ¿verdad? No, aquí no se No. oye. Está Vale, bien. genial. Genial. Porque acaba de Pues empezar ahora mismo. Yo creo que había como unas 40 personas o algo así inscritas, ¿me suena? ¿No? Mm, Eso, un par de minutitos más y empezamos. ¿De verdad que no se oye? Yo no oigo nada. ¡Qué maravilla! de verdad aquí no se oye nada. Imagino que tú estarás sufriéndolo, pero aquí no se oye nada. Perfecto, perfecto. ¿Os parece que empecemos? ¿No? Somos ya 26, ¿no? Como tenemos un programa bastante apretado, podemos empezar y así acabamos a la hora, ¿no? Y nos limitamos al tiempo que habíamos guardado para esto. Vale, creo que nos va a faltar una persona ponente que me ha dicho que iba a llegar un poco más tarde, pero yo espero que en el tiempo bueno, que hagamos la introducción, llegue. Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinario de la Red de Municipios por la Agroecología, que lo hemos titulado Bancos comunitarios, bibliotecas de semillas y su impulso desde la política municipal. Este webinario lo propone el Grupo de Trabajo en Biodiversidad Cultivada de la Red de Municipios, que está trabajando desde hace un poco más de un año con la idea de poder profundizar en, bueno, en cómo funcionan estos bancos, estas bibliotecas y cómo desde la política municipal pues, se puede reforzar, ¿no? su funcionamiento e incluso integrarlo dentro de la política municipal. Este grupo de trabajo está formado por varios municipios de la red, ¿no? Entre ellos está pues Vitoria-Gasteiz, está Granollers, Saínsa y Orduña, y luego además también participan algunas organizaciones de la sociedad civil, como en otros grupos de trabajo también. Y entre ellas está la Asociación de Varietats Locals de Mallorca, una asociación así que lleva ya muchos años actuando en las Islas Baleares, y Sporus, que es un centro también de conservación de la biodiversidad en Cataluña. Bueno, sin más, vamos a pasar. Bueno, la estructura del webinario va a ser, va a tener una pequeña introducción que voy a hacer yo. Y luego pasaremos a un panel donde hemos traído 4 iniciativas de diferente índole que nos contarán un poco cómo funcionan, ¿no? Con una serie de preguntas que hemos preparado. Y luego al final daremos un espacio de un cuarto de hora, 20 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos para vuestras preguntas. Como ha dicho Natalia, estamos grabando el webinario, haremos una relatoría y lo colgaremos todo en nuestra página web para que, bueno, otras personas lo puedan ver después. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, ¿no? que os vaya surgiendo, también la podéis apuntar en el chat y Natalia,
que es ahí compañera de la red de municipios. Yo soy María, que no me he presentado. También irá recogiendo las preguntas y luego al final las lanzaremos, ¿vale? Vale, pues os voy a compartir pantalla y os voy a plantear la... A ver, PowerPoint debería ser esta. Sí, veis mi Sí, pantalla, ¿verdad? no son pantalla Sí. completa, pero sí. Ahora, Ahora sí. Y seguís sin oír lo que... ¡Qué maravilla! La exacto. tecnología. Bueno, vale, pues como os decía, os voy a hacer una pequeña introducción que hemos titulado ¿Qué son los bancos de semillas comunitarios y qué función tienen? Pero antes de entrar un poco en eso, os quería contar, bueno, por qué. ¿Qué ha pasado para que la red de municipios por la agroecología empiece a trabajar sobre este tema, que era un tema, bueno, que no estaba integrado dentro de las temáticas sobre las que se interesaba la red de municipios? Entonces, hace unos años empezamos a participar en un proyecto europeo que se llama Life Seeding, bueno, que trabaja en sí, como con una estrategia bastante integral de entender cómo aumentar el uso de semilla ecológica en la producción ecológica, pero hay una parte donde nos interesaba entender cómo integrar la biodiversidad cultivada en la política municipal, cómo reforzar la presencia de la biodiversidad cultivada desde la política municipal y entenderlo, entender este trabajo como un trabajo integral, es decir, no solo ver cómo hacerlo desde la producción, sino también cómo utilizar otras políticas públicas locales que son tractor de la producción para reforzar la presencia de la biodiversidad cultivada. Y con esto me refiero a cosas como cómo hacer que la biodiversidad cultivada esté presente en la compra pública alimentaria, ¿no? O sea, como ir a todo el portafolio, por decirlo de alguna manera, que nos permitan las políticas alimentarias. Entonces, con este objetivo, otro objetivo que nos planteábamos era pues establecer las alianzas necesarias con todo tipo de actores clave para poder desarrollar y reforzar estas políticas. Con eso, claro, nos preguntamos, cuando hablamos de biodiversidad cultivada, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque se puede definir la biodiversidad cultivada, depende de cuáles sean los intereses y los objetivos de diferente manera. Entonces, a través de un trabajo que hicimos, bueno, tanto en el grupo de trabajo de la red de municipios como a nivel europeo, este concepto de biodiversidad cultivada agrupaba a variedades locales y tradicionales, a cultivares que están adaptados a condiciones locales de manejo de suelo y de clima, a variedades y poblaciones campesinas, es decir, aquellas que productores y productoras reproducen en los contextos locales, mm, materiales que ya existen y materiales nuevos. También a materiales que son resultado de programas de mejora vegetal participativa o de mejora vegetal ecológica. Y también nos interesaba, dentro de este concepto de biodiversidad cultivada, los materiales que están vinculados a sistemas de semillas de código abierto, también conocidos como sistemas copyleft, pero que en realidad lo que son es sistemas que plantean otra manera de funcionar que no sea a través de de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, por ahí iba todo lo que interesaba reforzar cuando hablábamos de biodiversidad cultivada. Em, durante estos años hemos venido desde la red de municipios trabajando a nivel local con algunos municipios a través del grupo de trabajo, también a nivel europeo en algunos municipios de Europa, como generando estos espacios de generación de estrategias conjuntas con otros actores. Y como el hacer eventos nos ayuda a generar procesos, el año pasado organizamos un simposio, ¿no? Lo titulamos Primer Simposio Europeo Fomentar la Biodiversidad Cultivada mediante políticas alimentarias locales.
y juntamos un centenar de representantes de diferentes organizaciones vinculadas a la política alimentaria, a la biodiversidad cultivada, a la investigación, a la producción. Vinieron como representantes de una veintena de municipios europeos para discutir cómo hacer esto, ¿no? De integrar la biodiversidad cultivada en la política municipal. Em, Como resultado de este simposio, se elaboró como una propuesta, una hoja de ruta que denominamos el Manifiesto de Granollers, que propone una visión como un sueño, ¿no? Que en el 2050 los municipios europeos tengan una política alimentaria que integre la biodiversidad cultivada. Y para ello, este manifiesto propone a los municipios la implementación de una serie de acciones, 32 en concreto, y también establece una serie de demandas a otros niveles de gobernanza, en concreto el autonómico, el estatal y el europeo, pidiendo que desarrollen políticas normativas y marcos financieros que ayuden a los municipios a desarrollar esta acción municipal en torno a la biodiversidad cultivada. A la derecha podéis ver, utilizamos el marco de categorías del Pacto de Milán y podéis ver cómo, bueno, el número de acciones que se proponían en cada una de las categorías, ¿no? Gobernanza, dietas sostenibles, etcétera, del Pacto de Milán. Una de esas acciones que se enmarcaba en la categoría de producción era el desarrollo de bancos de semillas comunitarios y bibliotecas de semillas, ¿no? Esto lo empezamos a trabajar dentro del grupo de trabajo de biodiversidad cultivada en la red y por eso, como os decía antes, surgió esta propuesta de organizar este webinario como con la idea de generar un espacio para entender cómo son estos bancos y cómo... María, se María, te ha María, desactivado el María, sí, micrófono. perdón. Te he muteado sin querer porque había un Vale, ruido de fondo. ¿me oís ahora? Sí, sí, ha sido ¿Se, solo se unos oye el ruido? segundos. No, 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 qué maravilla, no me lo puedo ni creer, vamos, aquí hay un follón montado gordísimo. perdona. Nada, nada, no te preocupes. Eso, habiendo hecho como todo este marco introductorio, ¿no? Paso ahora a contaros un poco qué son esto de los bancos comunitarios, cuáles son como las líneas comunes o generales, sí que comparten. Y para presentaros eso, voy a tirar de un trabajo que hicimos con la Red Andaluza de Semillas en un proyecto europeo que se llamaba Diversifood eh, para entender, para conocer, para reflexionar sobre los bancos comunitarios de semillas en Europa y sobre todo también pensando para mostrar la diversidad que tienen. Esto fue como en el año 2018. En aquel momento había muchísima información de qué eran los bancos comunitarios del sur global, ¿no? Y cómo funcionaban, pero había poco o nada de qué eran estas iniciativas en Europa, qué trabajo hacían y qué representaban. Y por eso a través de este proyecto hicimos ese trabajo de análisis y de visibilización del trabajo de los bancos comunitarios. Y esto es lo que os voy a presentar ahora. En aquel momento mapeamos 40 iniciativas, o sea, han pasado varios años y esto habrá aumentado, que estaban ubicadas en 15 comunidades autónomas distintas y se les lanzó una encuesta, ¿no? Cuyos resultados os voy a compartir. Vale, los objetivos ¿no? que de alguna manera comparten estas iniciativas son el poner en marcha una herramienta que fomenta el acceso a biodiversidad cultivada, a semillas y al intercambio. O sea, como no, tener una herramienta de me das semillas, te doy semillas, de flujo de semillas a nivel local, pero también el tener sí, como un proyecto con una estrategia de sensibilización y de formación sobre qué es la biodiversidad cultivada, para qué sirve y cómo se conserva ¿no? y se multiplica. También utilizar el banco para conservar físicamente las semillas y multiplicarlas. Y también
para generar información sobre esos materiales, tanto a nivel descriptivo, como son, a nivel de cómo se comportan en el campo, a evaluarlas, pero también recuperar conocimiento campesino que se pierde y poder de alguna manera guardarlo vinculado a estas variedades. O sea, todos estos son los objetivos que normalmente cumplen estos bancos, por lo tanto son bancos cuyo trabajo va mucho más allá que la mera conservación al uso, ¿no?, que hacen los bancos de germoplasma, que bueno, que cogen semillas, las multiplican cada ciertas décadas de años y las congelan, sino que el trabajo que hacen estos bancos tiene mucho más que ver con un concepto que apareció hace unos años, que es la gestión dinámica y comunitaria de la biodiversidad cultivada. En cuanto a la forma legal, la verdad es que es bueno, hay como tres bloques, ¿no?, de forma legal que utilizan y, como podéis ver, están repartidas de una manera bastante equitativa. Hay iniciativas que no tienen forma legal, hay iniciativas que tienen figura jurídica y hay iniciativas que son un proyecto de una entidad que tiene figura jurídica, ¿no? O sea que es bastante diverso hasta cierto punto. Esto me lo voy a pasar para no pasarme en tiempo. Sobre los grupos de cultivo, como podéis ver en la gráfica, los bancos comunitarios de semillas, bueno, gestionan una gran diversidad de especies. Podéis ver que más del 50% gestiona legumbres, hortalizas, maíz, plantas aromáticas y cereales. O sea que es un trabajo ingente, teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan, que veremos posteriormente. En relación al tipo de variedades y el número de entradas, también es bastante diverso, aunque el foco está puesto en las variedades locales y las variedades campesinas, aunque también en las variedades que fueron comerciales en un momento determinado, sobre todo en los años 60-70, y que ya están fuera de los catálogos comerciales, pero que se entiende que son variedades de polinización abiertas, variedades que no están sujetas a sistemas de propiedad intelectual y que son interesantes conservar y utilizar, ¿no? Y por eso los bancos las tienen. En cuanto al número de variedades, más del 50% de las iniciativas conservan entre 100 y 1000 entradas, ¿no? Y bueno, a poco que sepáis esto cómo funciona, la verdad es que os daréis cuenta de que el trabajo que hacen es un trabajo muy fuerte. ¿Con qué infraestructura cuentan normalmente estos bancos? En general tienen fincas colaboradoras de una manera bastante mayoritaria. Algunos de ellos gestionan los intercambios con una base de datos, pero no todos. Estas bases de datos pueden ser más sencillas, ¿no?, como un fichero Excel, o más complejas, como una base de datos online. Nos presentará algún compañero hoy alguna de estas más complejas. Algunos cuentan con lugares para almacenar las semillas, incluso con instalaciones frigoríficas, y algunos cuantos ni almacenan semillas, multiplican y reparten sin almacenar. O sea que, ¿no?, como veis, también hay bastante diversidad. Sobre el perfil de las personas involucradas, me gustaría resaltar que la mayor parte de ellas, ¿no?, como el 50%, se gestionan con menos de 20 personas, en su mayoría personas voluntarias, que el perfil después de estas personas voluntarias más implicados son agricultores y agricultoras aficionadas, y que las personas vinculadas al mundo de la investigación tienen un papel bastante poco relevante en la mayor parte de ellas. Todo este trabajo que hacen lo hacen con bastante poco dinero. Más de la mitad funciona entre con 10.000 y 50.000 euros anuales, que es bastante poco para todo el trabajo que hacen, pero sobre todo quería resaltar que un cuarto de ellas funcionan con menos de 5.000 euros anuales, o sea, muy, muy, muy pocos recursos. Hay aquí muchísimo trabajo voluntario puesto, de manera general. Los principales obstáculos que estas iniciativas resaltan son claramente la falta de recursos humanos y financieros, pero también el sentir que
se mueven en un entorno legal que es restrictivo y que eso les genera bastantes dudas o incluso miedo de que estén haciendo algo que sea ilegal, cuando por otro lado piensan firmemente que lo que están haciendo es algo que contribuye a la soberanía alimentaria, a la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles, más saludables y a la autonomía de la producción. Entonces está como este doble sentir ahí, ¿no? Con las normas. Sobre los logros que apuntan, pues claramente, ¿no? Para estas iniciativas la reintroducción de variedades en el sistema, de variedades y poblaciones, de materiales que se estaban perdiendo, es un gran logro. El generar espacios de participación y de construcción de comunidad también, y el ser herramientas para la incidencia política también forma parte de sus logros, ¿no? Como el poder mostrar que hay mucha biodiversidad, que hay maneras de reintroducirlas ¿no? Y eso intentar que permee, ¿no? En el desarrollo de las normas y de políticas. Em, Así, a modo de conclusión, ¿no? Desde las organizaciones de la sociedad civil se ha sido bastante reticente en proporcionar una definición de los bancos comunitarios de semillas para no, porque son muy diversos, ¿no? Aunque hayamos partido algunas líneas, para no encasillar excesivamente el trabajo que hacen y el perfil que tienen. Y entonces con este proyecto que os presentaba sí que se quiso como dar algunas líneas guía del trabajo que hacen, ¿no? Líneas guía, palabras clave del trabajo que hace. Y aquí os comparto algunas de ellas. Son espacios abiertos, son espacios que permiten el acceso a semillas, a variedades, a poblaciones que se han producido localmente. Son espacios normalmente gestionados por una comunidad y por lo tanto sirven para cohesionar y para empoderar a esa comunidad. Son iniciativas que comparten valores, objetivos y reglas. Normalmente están vinculadas a actividades sin ánimo de lucro. Bueno, normalmente no, están vinculadas a actividades sin ánimo de lucro. Se plantean como una respuesta frente a amenazas globales, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, y que trabajan con una idea y un objetivo de generar sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Y aquí me quedo. Eh, Si queréis más información sobre ¿no? Sobre este proyecto, porque estos son los resultados de un informe, os voy a pegar el enlace en el chat ahora luego. Y con esto, si os parece, y sin pasar a preguntas porque os decía que las haremos luego, pasamos al panel. Para que podamos aterrizar, ¿no? Como todos estos elementos o todo este, sí, como lluvia de ideas que os he dado ahora, lo podamos aterrizar en contextos reales, que son los que nos traen los panelistas. Como os decía, hemos traído cuatro iniciativas. Hemos intentado que estén vinculadas de alguna manera, algunas de ellas al trabajo, a la acción municipal, para poder mantener esa mirada y entender mejor cuál puede ser el rol de lo municipal en todo esto. Y os las voy a pasar a presentar. Por una parte tenemos a Jonathan Del Amo, que es el coordinador técnico del Banco de Semilla del Vallés Oriental y que nos trae sobre todo la iniciativa de Biblioteca de Semillas del Vallés. Jonathan, ahí está. Luego también tenemos a Ignacio Sanz de la Red Andaluza de Semillas, que nos va a traer cómo funciona el banco que tiene la red andaluza, que se llama Red de Resiembra e Intercambio. Nacho, hola, no te veo, sí que te veo ahora. Esta va a ser la iniciativa donde no va a haber ninguna participación directa, ¿no? En la gobernanza de la iniciativa de ningún municipio, entonces nos va a traer esa voz. Luego, por otro lado, tenemos el Banco de Semillas Chico Méndez, que lo va a traer Aitor Dorado del Centro de Recursos Ambientales Chico Méndez del Ayuntamiento de Rivas. Buenos días.
Hola, Aitor, gracias por venir. Aquí también en esta iniciativa va a estar presente un ayuntamiento, en este caso el de Rivas. Y luego, por último, está Bruno. Ay, no tengo no lo anoté, pero Bruno, perfecto. Bruno Starling. Para él es bastante pronto, viene de Belo Horizonte, Brasil. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir tan pronto aquí, porque tenemos una buena diferencia horaria. Él forma parte del Ayuntamiento de Belo Horizonte en Brasil y nos va a traer la iniciativa que apoya el Ayuntamiento de Banco Público de Semillas Criollas y Agroecológicas, que además recibió el premio del Pacto de Milán en el pasado Foro Global en noviembre del 2025 por tener pues una iniciativa consolera que funciona muy bien y de la que teníamos muchísimas ganas de conocer mejor los detalles. Bueno, pues estos son los 4 panelistas que tenemos y lo que hemos preparado para intentar rascar un poquito, ¿no?, en las cosas que nos interesaban son preguntas concretas, así que no van a hacer una presentación al uso, sino que vamos a irles lanzando preguntas en relación a, bueno, a la gobernanza, a la operativa, a los materiales, a las personas usuarias, a la gestión de la información, las colaboraciones y la financiación. Esos son los bloques y se les vamos a ir lanzando a unos y a otros las preguntas para intentar conseguir tener como un panorama bastante amplio de cómo poder trabajar desde la acción municipal con los bancos. Vale, y entonces sin más vamos a atacar el bloque de gobernanza y objetivos y vamos a empezar con Jonathan de la Biblioteca de Semillas del Vallés. Jonathan, cuéntanos un poco qué objetivos tiene el banco, ¿no? ¿Cuál es su gobernanza? ¿Cómo se ejecuta? Venga, vamos. Buen día. Gracias, María, por invitarnos. Yo pensaba hablar más del tema de la biblioteca de semillas, pero para situaros un poco, os sitúo en el Banco de Semillas del Vallès Oriental, que es un espacio que está en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers. Si vinisteis alguno de vosotros al simposio, igual pudisteis visitarlo. Es un banco creado a partir de una entidad que se llama Llavors Orientals, que hace más de 20 años que trabaja en la comarca, en la conservación y divulgación de variedades locales. Y se situó este banco en el museo porque le daba esta cobertura, digamos, de uso público que nosotros queríamos y también un cierto pues, criterio científico, digamos, que lo ampara, ¿no? Con la gestión de este banco está la propia Llavors Orientals como entidad, también está el museo, está el Ayuntamiento de Granollers, está el Consell Comarcal también. Digamos, estas 4 entidades están gestionando el banco de manera cotidiana y hay otras entidades más pequeñas que también colaboran con el Banco de Semillas. Objetivos básicamente son probablemente los mismos que tendréis vosotros, que es la conservación y la divulgación de variedades locales y la introducción de estas variedades en el mercado agroalimentario, sea a través de productores o sea también a través de horticultores, digamos, más familiares, ¿no? La financiación del banco se financia gracias a una ayuda de la Generalitat de Cataluña que se llama Ayuda a la Biodiversidad Cultivada. Esta es la gran entrada de financiación que más o menos va partida entre la Generalitat y la Unión Europea con el proyecto FEADER. Y también el propio museo también y el Ayuntamiento de Granollers y el Consejo Comarcal también aportan pequeños recursos económicos. Desde el banco se hacen diferentes proyectos relacionados con la divulgación, repartimiento de plantel que va para huertos comunitarios, para escuelas, se hacen talleres también para niños y niñas en el propio museo. Se trabaja con la Generalitat en la creación del catálogo de variedades locales, en el que hay más de 60 variedades locales de nuestro banco que están en el catálogo de variedades locales catalanas. Y también hay el proyecto de biblioteca de semillas, que es el que os explico después. El banco se gestiona a través de una web. La gente puede entrar a través de la web y puede consultar eh, todo lo que tenemos. La web es llavorsvallesoriental.cat. La web nos sirve también un poco de gestión de peticiones y a través de la web tenemos digamos, un Excel interno donde lo tenemos todo apuntado. Más o menos tenemos unas 250 variedades
con unas 400 entradas diferentes. Y lo que os comentaba antes del proyecto de biblioteca de semillas, si os parece, os explico un poquito cómo funciona. Este proyecto se creó ahora unos 2 años y medio como prueba piloto entre el Banco de Semillas y una biblioteca de un pueblo de la comarca que se llama Bigues y Riells. Funcionó súper bien y a partir de ahí ahora hemos empezado ya el proyecto de manera más oficial, digamos. Sí, no os importa, os proyecto una diapositiva para que veáis un poco. Eh, ¿La veis? Sí, Vale. sí. Es simplemente muy sencillo para que veáis. Aquí tenemos el mapa comarcal, donde hay 14 municipios que trabajan en un proyecto que se llama Del Huerto a la Biblioteca, donde se trabajan a través de bibliotecas eh, temas de agricultura y de alimentación. Y de estas 14 hay 7 que ofrecen semillas del Banco de Semillas. Aparte, también está el propio museo que también ofrece semillas del banco. Se han creado unos tótems con unos trípticos informativos. Uno explica cómo funciona el préstamo de semillas y otro es una pequeña guía para que la gente pueda saber un poco cómo cultivar y cómo cosechar y cómo conservar estas semillas. La idea de este proyecto es básicamente que la gente coge una semilla en préstamo, como si fuera un libro, lo cultiva en su casa y devuelve. La intención es que devuelvan semillas a la propia biblioteca para que después pueda venir otra persona detrás y pueda usar estas semillas. Estas semillas no nos llegan a nosotros al banco porque tampoco sabemos bien cómo se han reproducido, pero sí que sirven para distribuir más semillas a gente interesada, ¿no? Es una iniciativa relativamente sencilla que básicamente pues, con pocos recursos se puede crear y que la verdad es que está funcionando muy bien. Empezó de manera oficial el pasado lunes, 23 de febrero, y hay bibliotecas que ya se han quedado sin semillas en una semana, así que de momento está funcionando súper bien. Y esto es lo que os quería así compartir de manera rápida para no gastar mucho tiempo. Y cualquier Perfecto, pregunta Jonathan. me decís. Perfecto, muchas gracias por ajustarte al tiempo. Saltamos del Vallés a Rivas, al Banco de Semilla Chico Méndez. Cuéntanos, Aitor, en vuestro caso, cómo es la gobernanza del proyecto. Pues bueno, como objetivos igual estamos en el tema de preservación de la biodiversidad y de intentar que al final fomentar ese intercambio. Y la verdad es que, pues bueno, aquí está recayendo sobre una única figura técnica y al final pues no hay una eficiencia operativa. Lo que creemos es que haría falta consolidar los recursos humanos y al final aquí como el servicio se presta con una contratación temporal que no cubre el año completo, pues tampoco se ve que pueda haber una continuidad técnica del banco a largo plazo. Sí que hemos estado en colaboraciones, hemos tenido acuerdos, por ejemplo, quizá a lo mejor el más importante, vamos a decir, o el que creo más interesante sería con el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Desarrollo. Y como reto, pues vemos eso, el que poder tener una atención al Banco de Semillas que pueda ser plurianual, que no dependa de si volvemos un año o no, o que no recaiga en una única persona. Y eso en cuanto a gobernanza. Yo lo tenía así como muy estructurado por bloques, o sea, Perfecto, está genial, está genial. Genial, genial. Muchas gracias, Aitor. digo que si queréis que entremos ya, o sea, eso lo tengo como bloque uno, digo, pero podemos, el de gobernanza, gestión, tengo también luego como bloque 2 el perfil de las personas usuarias, Pero además, eso lo hablamos luego. Vamos a ir por pasito eso. por pasito. Genial. Gracias, Aitor. No. Bruno, en vuestro caso, cuéntanos un poco qué gobernanza tenéis y cómo la ponéis en marcha. ¿Quién está ahí participando? Hola María, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, gracias por la invitación. Eh,
Me gustaría primeramente hablar brevemente sobre Belo Horizonte, presentar la realidad, dar un contexto, porque me dirijo a un público que probablemente no esté muy familiarizado con el contexto de nuestra ciudad. Belo Horizonte es la capital del estado de Minas Gerais, un gran estado en Brasil, una ciudad de 2,4 millones de habitantes y su área metropolitana tiene 5,5 millones de personas, lo que convierte en la tercera más grande de Brasil. Una peculiaridad interesante de la ciudad es que la ciudad no tiene zona rural, que todo su territorio está urbanizado. Dicho eso, hablemos del Banco de Semillas, ¿no? El objetivo del Banco de Semillas es promover la conservación, la multiplicación, diversificación, intercambio de semillas criollas y agroecológicas, con, eh, promoviendo la preservación de la agrobiodiversidad, el fortalecimiento de la seguridad agrícola, alimentaria y nutricional, la soberanía alimentaria, por supuesto, y las prácticas agroecológicas en el municipio de Belo Horizonte y también en su región metropolitana. El banco articula estrategias para la formación, difusión, divulgación de prácticas de conservación y reproducción de las semillas con la participación activa de los agricultores, familiares y urbanos, fortaleciendo el diálogo entre las autoridades municipales, públicas y la sociedad civil, por supuesto. El liderazgo de la iniciativa es la Secretaría, donde yo trabajo, la Secretaría de Seguridad Alimentaria, en alianza con la Fundación Zoobotánica de la Municipalidad. El banco estructúrase en tres componentes principales. El Banco de Semillas, que es implementado con la alianza con la Fundación de Parques, la Fundación Zoobotánica, perdón. Las casas de semillas criollas y agroecológicas que están instaladas en las unidades de producción, que llamamos acá de unidades productivas o huertos urbanos, en los centros de experiencia agroecológica, donde las semillas se almacenan en mayores cantidades y por periodos más cortos, estando ya a disposición de los agricultores y también los tutores o profesores. Y también tenemos los guardianes de semillas, que son agricultores mapeados durante reuniones, intercambios y procesos de formación, llevados a cabo sistemáticamente por la municipalidad. Entonces, es una gestión compartida entre dos órganos públicos, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y la Fundación Zoobotánica. La Fundación Zoobotánica es responsable de la gestión técnica del Banco Físico Institucional, mientras que la Secretaría de Seguridad Alimentaria coordina acciones estratégicas de capacitación y articulación. Para formalizar esta gobernanza se construyeron dos instrumentos principales. Un reglamento interno, elaborado de manera participativa, con la participación de agricultores, universidades, entidades de investigación y extensión rural, que son empresas técnicas a nivel nacional y estadual. Entonces, tenemos apoyo del gobierno federal y del gobierno estadual también. Y en segundo lugar, una ordenanza conjunta entre la Fundación Zoobotánica y la Secretaría de Seguridad Alimentaria para definir responsabilidades institucionales y establecer también el grupo de trabajo que yo había mencionado anteriormente, el trabajo de guardianes de la agrobiodiversidad. Pienso que eso para comenzar. Perfecto, genial, Bruno. Muchas gracias. Pasemos ahora a hablar un poco de cómo funcionan estos bancos, ¿no? Como la operativa, cómo, ¿no? Si hay donaciones, si hay intercambios, si se hacen ensayos de variedades, si se hacen ferias, si, en fin, podéis, ¿no? Compartir un poco estos como grandes números, ¿no? Que tengáis.
También entender si hay protocolos escritos, ¿no?, de esta operativa, si son públicos o no. Y para eso queríamos conocer específicamente cómo funciona la red de intercambio y resiembra de la Red Andaluza de Semillas. Nacho, cuéntanos un poco esta operativa vuestra, de vuestro banco. Espera, Nacho, que tienes que darle al reactivar el audio. Ahora, Ahora, perfecto. venga, pues buenos días a todos. Vamos a ver, yo represento, como ha dicho María, la Red Andaluza de Semillas. Nosotros somos una asociación, no estamos vinculados a ningún municipio, a ninguna entidad. Por un poco introducir quiénes somos, ¿no? No tenemos ahora mismo tampoco ninguna persona en plantilla, trabajamos voluntarios de la asociación, el trabajo es totalmente voluntario. Hemos tenido gente en plantilla en otros momentos y hemos estado vinculados a proyectos, pero hoy por hoy, pues, digamos, la actividad de la asociación, pues básicamente se centra en la red de resiembra e intercambio. Nosotros tenemos un banco de semillas en nuestra sede. El banco de semillas no es tampoco una nave acorazada con refrigeración, ni mucho menos, ¿eh? Son, pues, una serie de armarios donde conservamos las variedades que nos pasan los colaboradores a base de intercambio. Funcionamos sobre todo por intercambios, como se ha hecho toda la vida, como han hecho toda la vida los agricultores. Eso se estaba perdiendo y entonces hoy por hoy, pues, lo que hacemos es favorecer esa actividad de intercambio, un poco adaptada a los tiempos. El ámbito no es el pueblo, la comarca como se hacía antes, sino a nivel de toda Andalucía. Pero básicamente la operativa, el sistema de funcionamiento es el mismo. La red de resiembra e intercambio, ¿qué es lo que hace? Pues una de las formas que tenemos, no la única, de mover las semillas del banco. Nosotros ahora mismo, en la última memoria, teníamos contabilizadas un total de 700, alrededor de 750, 770 variedades diferentes. Esas variedades, también lo digo aquí antes que se me pase, dado los medios que tenemos nosotros, pues las conservamos durante un máximo de 2 años. En nuestro banco consideramos que más de 2 años no es conveniente porque ya va perdiendo viabilidad la semilla, entonces nos hemos marcado dentro del protocolo, pues, ese tiempo. Como decía, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el banco? Pues fundamentalmente no es un banco de conservación, es un banco de distribución, un banco dinámico. Entonces las variedades constantemente entran y salen de nuestro banco. Tenemos para moverlas las campañas que organizamos desde la red de resiembra e intercambio. La campaña más importante que tenemos es la de bueno, campaña de primavera-verano y otoño-invierno, durante las cuales abrimos un plazo para solicitarnos, ponemos públicamente en nuestra web el listado de variedades que tenemos disponibles para esa temporada, primavera-verano. Se abre un plazo y entonces todas las personas interesadas nos solicitan las semillas que tenemos disponibles para esa campaña. Este intercambio se hace por correo y las personas que quieren acceder a nuestras semillas, pues nos aportan semillas suyas, semillas propias. Y básicamente de estos intercambios es de lo que se nutre nuestro banco. Como he dicho, tenemos 2 campañas, primavera-verano y otoño-invierno, para atender un poco a las 2 épocas de plantación. Y luego, aparte de estas 2 campañas de intercambio, pues tenemos otros programas, otras campañas con unos objetivos un poco diferentes. Tenemos una campaña que es Trénate con la biodiversidad, que tiene un carácter más educativo, que está enfocada, pues, a asociaciones, a centros, a colegios, centros educativos, institutos y demás.
que lo que persigue pues que entre en contacto con las variedades locales, que las manejen y bueno, pues que conozcan un poco que eso existe y que se debe de hacer uso de ella, ¿no? Y luego tenemos un par de campañas más que se llaman Apadrina una variedad y Describe una variedad, que están enfocadas un poco a gente que quieren colaborar en la conservación de estas variedades, pues a través de la descripción, a través del refresco de la semilla, porque como he dicho, tenemos un periodo de conservación de la semilla de 2 años máximo. Entonces, las variedades que ya han pasado 2 años en nuestro banco, le damos salida por diferentes medios y hay personas pues, que colaboran directamente refrescando esta semilla y volviéndola a introducir en el banco. Bueno, no sé si no quiero extenderme mucho más. Supongo que con Per- esto hacen una idea de lo que hacemos y cómo Perfecto. funcionamos. Genial, genial, gracias Nacho. Y la Biblioteca del Vallés, aunque ya no antes nos ha dicho, nos ha dado alguna pincelada de cómo funcionáis, si nos pudieras profundizar un poquito más en la operativa vuestra. Sí, claro, desde el banco, a la hora de repartir semillas, tenemos diferentes opciones, ¿no? Una es que la gente nos pide semillas directamente por correo electrónico, se las mandamos. Otra es que colaboramos con algunas ferias para también hacer distribución de semillas, pero nos faltaba también un sitio donde realmente la gente pudiera disponer de semillas de una manera fácil para ellos y para nosotros también. Entonces, las bibliotecas cumplían ese requisito de manera 100% porque es un espacio público donde la gente puede coger semillas de allí, ¿no? Lo que hacemos básicamente es hacer ofertas de temporalidad basada en temporalidad del huerto. Es decir, ahora, por ejemplo, estamos ofreciendo las semillas de huerto de verano, que serían febrero, marzo, ofrecemos semillas, pues no sé, de tomate, de puerro y tal. En junio, julio ofrecemos semillas del huerto más de otoño, invierno, como pues judías, coles, etcétera. Y en octubre, más o menos, octubre, noviembre, ofrecemos semillas de huerto de primavera. Estas son las tres temporalidades que ahora mismo estamos haciendo. Y no sé, básicamente la gente se lleva una muestra de las semillas en un pequeño sobre donde tiene explicado cómo se cultiva esa propia variedad. Y la idea es, pues eso, que la gente la devuelve a la biblioteca a partir también de estas personas que recogen semillas, pues recogen los datos personales básicos para intentar crear también pequeñas comunidades de personas interesadas en cada pueblo donde está este proyecto también, ¿no? Esa es un poco también una de las ideas de la biblioteca de semillas. Y no sé qué más os puedo contar. Está perfecto, Jonathan. Luego, si quieres, como no, podemos abordar alguna cosa más que se haya podido quedar. Vale, o sea, tenemos los objetivos de las iniciativas, la gobernanza, hemos hablado de operativa y ahora pasamos a hablar de los materiales, ¿no? De las semillas, las variedades, las poblaciones que tenéis en el banco, ¿no? Como qué tipo son, ¿no? ¿Son variedades locales o no? ¿De dónde las habéis sacado? Si suscribís algún tipo de acuerdo con las personas que os la donan, con las personas que las piden. ¿No? Y ahí, Nacho, volvemos a ti. ¿Esto cómo lo hacéis? ¿Qué tenéis y cómo lo gestionáis? Bueno, nosotros tenemos un banco de semillas, básicamente manejamos semillas de hortícolas. En el banco entran muchas cosas, pero vamos, básicamente nos centramos en las semillas de hortícolas. No manejamos frutales, no manejamos otro tipo eh, de estructura de reproducción, patata y demás, porque no tenemos las condiciones adecuadas para eso. Entonces, solo podemos trabajar con semillas. En cuanto a tipo de semilla con las que trabajamos, pues variedades locales. Tenemos unas pequeñas normas, si soy capaz, las comparto. No voy a intentarlo.
con respecto a las características, los requisitos de la semilla que, que manejamos. Vamos a ver, no sé si sale ahora. Ahora va a salir. Sí. Ahora. ¿Sale ahora? Sí. Ujú. Bien. Pues esto está extraído de nuestra página web, un pantallazo, y ahí en el recuadro aparecen los requisitos que le pedimos a las personas que nos mandan semillas. No pueden ser variedades transgénicas, tienen que ser variedades libres, tiene que haberse cultivado por la persona que las ofrece para garantizarnos de alguna manera que son lo que nos están intentando hacer llegar. Eh, y lo que se intenta es que haya una cierta continuidad, que haya una cierta continuidad en el, digamos, en el cultivo de esas variedades, que no, hay mucha gente que dice, os mando esta semilla que me han dado de no sé quién. Hombre, intentamos que eso no ocurra porque realmente esta persona no sabe lo que nos está mandando. Entonces, tenemos este pequeños requisitos, son muy pocos, y la gente pues, nos hace llegar sus semillas. ¿Qué es lo que pasa con estas semillas? Bueno, pues nosotros no tenemos mucho control sobre estas variedades como ocurría en antiguamente en cualquier intercambio que se organizara o que se diera espontáneamente entre personas dedicadas a la agricultura. Tú me das esto y bueno, yo lo recibo como que es una cosa como que es lo que tú me estás dando. Luego, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues a lo mejor la semilla viene mal, la semilla lleva demasiado tiempo conservándose, la semilla no es lo que tú me has dicho, lo que tú quieres. En ese sentido, pues no tenemos nosotros tanto control porque no podemos probar la semilla cada vez que nos llega. Estamos hablando de muchas variedades y estamos hablando de un flujo continuo. Entonces, pues el tipo de material que manejamos, este que os digo, variedades de hortícolas, con la salvedad o con el hándicap bueno, de que tenemos que confiar en lo que nos entran y lo que sí hacemos es, pues, la persona que le enviamos nosotros variedades que cuente con, que las pruebe antes y que compruebe que es lo que espera o que es lo que nosotros le hemos enviado. No sé. Perfecto, claro, muy, muy claro, ¿no? Como qué semillas tenéis y cuáles son vuestras preocupaciones y cómo, ¿no? De alguna manera confiando en que, bueno, aplicáis la misma metodología que el intercambio histórico, pues ahí, ¿no? Es como que se amortigua cualquier problema que pueda surgir. Y en vuestro caso, Bruno, en Belo Horizonte, sí, como qué semillas, qué materiales tenéis, si no tenéis algún tipo de dónde las sacáis, si suscribís algún tipo de acuerdo con las personas receptoras de las semillas, esto cómo lo manejáis. Entonces, acá las semillas, la mayoría de las semillas nativas presentes en el banco de semillas fueron traídas por los agricultores urbanos que emigraron de sus ciudades de origen a Belo Horizonte. Como les he dicho, Belo Horizonte no tiene más una zona rural, es completamente urbanizada. Entonces, esos agricultores traen consigo no solo las semillas, pero también la memoria, la habilidad, los conocimientos asociados con su conservación. Esas semillas han resistido con el tiempo, siendo cultivadas en patios caseros, huertos urbanos, con la tentativa de preservar la agrobiodiversidad, con la complementaria en varias regiones del estado de Minas Gerais y también en el noreste de Brasil. También existen semillas que son obtenidas por intercambios entre agricultores, eh, miembros, parentes de la familia que residen en el interior, en ciudades rurales alrededor de la municipalidad de Belo Horizonte, por ejemplo. También por redes de intercambio
celebradas en congresos de agricultura, por ejemplo. También alianzas institucionales con Embrapa, por ejemplo, las redes de investigación y movimientos de investigación e involucramiento del Estado, del país, por ejemplo. Entonces, nos sacan las semillas como esto. Nosotros adoptamos para ciertos, algunos criterios, por ejemplo, para incluir las semillas en el banco. Si nosotros adoptamos el concepto que en portugués llamamos acriolamiento, que es un concepto de una investigadora de la Universidad de Viçosa, una ciudad próxima de Belo Horizonte, que de acuerdo con este enfoque, cada variedad introducida debe someterse al menos a 2 generaciones sucesivas de cultivos en el territorio para observar su adaptación local, especialmente en caso de especies que llamamos de polinización abierta, como el maíz, por ejemplo. Y actualmente el banco almacena 5 variedades de maíz, y ya deja acrioladas en el municipio, y también frijoles, habas, otras variedades de maíz, ocra, calabazas, ya aún se encuentran en proceso de cultivo en las unidades de producción, en los huertos urbanos. Cuanto a los acuerdos con usuarios y donantes, estos se guían por el reglamento interno que ha dicho anteriormente y también de acuerdo con los lineamientos con el grupo de trabajo de los guardianes que definen criterios de acceso, conservación, multiplicación y circulación de semillas, especialmente priorizando el uso colectivo y también la responsabilidad compartida, especialmente visando a la manutención de la agrobiodiversidad y la manutención, también la preservación del patrimonio genético. Por supuesto, tenemos algunos desafíos, por ejemplo, la correcta identificación de las variedades, ya que existen casos de diferentes denominaciones para la misma variedad, acá en Brasil, pero supongo que también en España hay este tipo de dificultad, de desafío. El riesgo de cruces no deseados en variedades de polinización abierta, debido al uso colectivo de los espacios de cultivo urbano, por ejemplo. Entonces, los procesos sistemáticos de captación y irritación técnica son fundamentales en ese sentido. Qué bien. Muchas gracias, Bruno. No hemos hablado todavía de las personas usuarias, ¿no? Bueno, ya hemos dado algunas pinceladas, pero por profundizar un poco más ahora, ¿no? ¿Quiénes son las personas usuarias? Y ¿no? ¿Os gustaría aumentar en algunos roles concretos, ¿no? En algunos grupos concretos, y si habéis pensado en estrategias para poder conseguirlo. Y ahí nos gustaría saber cómo lo hace la Biblioteca de Semillas del Vallés y también el Banco de Semillas de Rivas, el Chico Méndez. ¿Cómo lo hacéis al respecto? ¿Empiezo yo? Venga. Eh, claro, la verdad es que nuestra gran intención es hacer llegar semillas sobre todo a productores, que al final son los que hacen una gran plantación de alimentos digamos, de variedades locales. Sí que también es interesante que llegue a huertos familiares, ¿no? Y a través del proyectos como la Biblioteca de Semillas, pues realmente llegamos a este tipo de personas. Pero para llegar a productores, pues hacemos pequeñas campañas, ¿no? de divulgación con ellos y esa es la gran... También lo que nos cuesta más, ¿eh? Intentar llegar a productores para convencerlos de variedades concretas, ¿no? Claro, nosotros aquí en el Vallés
tenemos un montón de variedades. Hace más de 20 años que hacemos prospecciones y tenemos como unas 40 judías de variedades locales de la comarca, unos 60 tomates. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es escoger un poco las variedades que nos parecen más interesantes, que funcionan mejor, que están mejor adaptadas y que producen también bastante bien, porque al final el productor lo que quiere es también sacar una buena cosecha. Y nuestra faena ahora mismo es también esto, ¿no? Intentar convencer también a productores para que las cultiven. Perfecto. ¿Y vosotros en Rivas, Aitor, qué En perfiles nuestro tenéis de caso, es verdad que usuarios? el perfil predominante es el del ciudadano que se inicia en horticultura urbana y como autoconsumo. Sí que cumplimos con esa función social o pedagógica, que al final es relevante, pero el objetivo es atraer también a horticultores más experimentados o agricultores ya profesionales que puedan actuar de guardianes de semillas. Sí que para conectar con ellos intentamos organizar jornadas de intercambio, que al final es el principal medio que tenemos de captación de semillas, pero al final pues la gestión técnica y con la atención del ciudadano, como cae en una sola persona, y al final la ventana de atención está muy acotada, entonces nos cuesta muchas veces el conseguir semilla o el ser más accesibles. Y luego tenemos que trabajar bastante, pues un poco la corresponsabilidad del usuario, porque al final el retorno de material fresco pues, es casi nulo y pues nos es muy difícil renovar las existencias del banco y vemos como pues, cada año va viendo pues, semilla demasiado antigua o que se va agotando directamente. Ya. Bueno, a ver si conseguís que la gente devuelva más, ¿no? Yo creo que ese es un reto de muchas iniciativas. Y bueno, saltamos ahí a colaboraciones, ¿no? Partenariados que también igual pues pueden contribuir a solucionar un poco, a mitigar un poco esto. ¿No? ¿Con qué entidades tenéis colaboraciones? ¿Con qué redes? ¿Para qué? ¿En qué ámbitos? Y también si como detectáis alguna falta de colaboración con algún sector concreto bueno, que pensáis que podría ser importante, ¿no? Tener. Y ahí, sobre todo, ¿no? Vuelvo a mirar a Aitor con el Banco Chico Méndez y a la red de Resiembra y Intercambio en Andalucía. ¿Qué nos contáis? Pues actualmente carecemos de redes de colaboración así institucionalizadas y, bueno, pues depende al final de las relaciones personales que tenemos y al final pues supone una estructura muy informal, muy frágil y que pues eso, que depende mucho del esfuerzo de las personas que sí que estamos un poquito más concienciadas. Entonces, en nuestro caso, el reto sería pues, un reconocimiento de la red y al final, porque también me pudiera fomentar estos intercambios, estas colaboraciones. Ya digo, hemos tenido colaboraciones en el pasado, pues principalmente con asociaciones más o menos grandes y con el Instituto de Desarrollo Agrario de la Comunidad de Madrid, pero actualmente no hay opción de llevarlas a cabo. Gracias, Aitor. ¿Y en vuestro caso, Nacho? Bueno, nosotros tenemos colaboraciones ahora mismo con el Departamento de Agronomía de la Universidad de Sevilla. Se le manda todos los años una cantidad importante de semillas y ellos contribuyen a la caracterización de las variedades y a la multiplicación. Nos devuelven las semillas refrescadas. Hay un par de departamentos de la universidad en los 2 últimos años que están colaborando con nosotros. Muchos socios a nivel particular, pues se llevan semillas, describen, hacen ensayos de germinación y demás. Y nos devuelven la semilla refrescada y multiplicada. Como decía antes, también tenemos algunas campañas destinadas a refrescar la semilla. Pero nosotros sí
vamos, por lo que estaba diciendo antes Aitor, me parece, nosotros no tenemos ahora mismo problema de que nos quedemos sin variedades. Más, en los últimos años está creciendo la cantidad de variedades que tenemos en el banco. Nosotros, aparte de las campañas que he dicho antes, que os he comentado antes, que van por correo, pues siempre que podemos, tenemos oportunidad y demás, pues llevamos el banco a diferentes actividades que se organizan, intercambios, ferias en un municipio o, no sé, cualquier evento que nos inviten o que veamos que es interesante, pues llevamos allí el banco, la gente acude a nuestra mesa, intercambiamos semillas, entonces llevamos un par de años que está creciendo el número de variedades. Tenemos yo creo que más entradas que salidas. De hecho, tenemos que comprar un par de armarios más esta semana para poder seguir organizando los botes. Entonces, bueno, no tenemos problema de que nos quedemos sin semillas. También es verdad que nuestro objetivo es el intercambio. Entonces nosotros no, generalmente, como norma general, no damos semillas, sino las intercambiamos. La gente nos trae semillas y nosotros le damos la nuestra a cambio. Entonces, pues más o menos mantenemos las existencias del banco. También, si me permitís, como que una diferencia fuerte entre estas dos iniciativas que habéis hablado ahora es el ámbito territorial en el que os movéis, ¿no? La red andaluza está implantada en toda Andalucía y envía a toda Andalucía, ¿no? Y sin embargo, el Chico Méndez está en el municipio de Rivas, que es un municipio periferia de Madrid, en fin, con un contexto urbano potente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay menos gente que está interesada, comprometida con esto, ¿no? Por supuesto, hombre, cuando hablamos de 700 variedades no son de un municipio, son Claro. de toda Andalucía. También tenemos contacto con Portugal, con la zona. No estamos cerrados a Andalucía. Entonces hay mucho contacto con Portugal y tenemos muchas semillas en el banco que vienen del Algarve portugués. Claro, el ámbito territorial no tiene nada que ver en un caso y en otro, por supuesto. Genial, y ya pasamos al último bloque, ¿no? Que es el cómo financiamos todo esto. ¿De dónde viene, no? Porque para todo esto hace falta recursos, ¿no? De alguna manera. Entonces, de los recursos que haya, ¿de dónde vienen, ¿no? ¿Cómo os financiáis? Eh, si hay ámbitos o acciones que están infrafinanciadas y que, bueno, y que pensáis que eso debería cambiar para la sostenibilidad de la iniciativa y también cómo evaluáis así a futuro la sostenibilidad de las iniciativas que estáis aquí. Y ahí nos gustaría saber esto, cómo se vive desde el municipio de Belo Horizonte, ¿no? Y con el banco que tenéis y cómo se financia y qué compromiso hay. Y ya de vuelta a España, entender también lo mismo para el caso del Chico Méndez en Rivas. ¿Qué nos cuentas, Bruno? Entonces, la estructuración y la reforma, por ejemplo, del Banco de Semillas, nosotros conseguimos a través de la adquisición a través de una enmienda parlamentaria. Entonces, es una acción de financiamiento que de origen del legislativo municipal. Entonces, la adquisición de materiales para el almacenamiento, la organización de las casas de semilla, fueron posibles, por ejemplo, a través de una enmienda parlamentaria. La financiación es originaria del legislativo. Sin embargo, las acciones continuas con la capacitación, el intercambio de semillas, de experiencias, dependen de la No. asignación. Bruno, te quedaste congelado. Ahora De una volviste. asignación específica. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora? ¿Me Ahora escuchan? sí, ahora volviste. Sí, sí, es que sí, te Creo que perdimos. la conexión acá es muy mala. Sigue, continúa. Entonces, actualmente no existe una fuente
permanente de financiación para garantizar la continuidad de estas acciones. El mantenimiento depende de la obtención de nuevas enmiendas parlamentarias o de la asignación de fondos por otras fuentes públicas. Entonces, es un constante trabajo de sensibilización política, por ejemplo. Pero la iniciativa está estructurada institucionalmente y cuenta también con fuerte base social y técnica también, lo que favorece sustentabilidad política y comunitaria, pero hay una fuerte fragilidad financiera, que hay una fuerte fragilidad financiera. Entonces pensamos acá que sería fundamental para asegurar esa asignación permanente de fondos, hacer un trabajo de sensibilización más fuerte, no solo a nivel municipal, pero también ascender a fuentes estables de financiamiento superior, en instancias superiores, de financiación política, para asegurar la continuidad de las acciones formativas, por ejemplo, la promoción y articulación de aquellos encuentros que apoyan el funcionamiento del Banco de Semillas, por ejemplo. Entonces hay todo un trabajo de sensibilización política para que los parlamentarios hagan más apoyo a la iniciativa. Perfecto, Bruno, a ver si lo conseguís. Y Rivas, Aitor, ¿cuál es la situación en Rivas? ¿Cómo se financia el banco? Pues la verdad es que la iniciativa carece de una línea de financiación así específica y al final pues lo que tenemos es una vulnerabilidad presupuestaria permanente. No tenemos acceso a fondos privados, ni licitaciones estructurales, ni nada que nos permita una planificación seria. Sí que la mayor carencia a lo mejor es pues, en la infraestructura técnica y en el capital humano. Bueno, pues por ir un poco más hacia lo técnico, pues el no tener sistemas de refrigeración al final nos obliga a conservar a la semilla a temperatura ambiente, con lo cual pues, compromete bastante la tasa de germinación. Y lo que creemos es que hay una falta de priorización política, tendiendo a instrumentalizar el banco de semillas para obtener un rédito reputacional o campañas de imagen, sin que se traduzca al final en una inversión real o la dignificación salarial, el personal que ni siquiera se cubre el año completo. Entonces, al final, la viabilidad del banco creemos que es crítica y depende un poco del voluntarismo de las personas que estamos alrededor de ello. Mm. Qué pena, ¿no? Bueno, a ver si eso puede, puede cambiar. Sí, yo creo que un poco también como que el objetivo que teníamos con este webinario es como intentar como mostrar, ¿no? Que el trabajo que estáis haciendo es pilar de sistema alimentario y que las políticas municipales que realmente han trabajado muy poco sobre esto y que han considerado este tema como poco importante frente a otros, ¿no? A los que se les ha dado en algunos casos como más calado, pues que tienen que, ¿no? Como virarse hacia las semillas y trabajar también con apoyando este tipo de proyectos, porque si no, como que no, como que esta visión integral, ¿no? de sistema alimentario la perdemos si no estamos apoyando semillas y variedades. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por, bueno, por haber compartido todas estas informaciones y reflexiones, también por el trabajo que hacéis, que tiene una buena dosis de voluntarismo, ¿no? Como también habéis comentado, y que requiere de algo más de apoyo. Y si os parece, pasamos con este cuarto de hora largo que tenemos a la parte de preguntas. Algunas personas habéis
ya ha lanzado algunas cuestiones en el chat que paso a leer y si, bueno, podéis seguir haciéndolo así. Si queréis hacer alguna pregunta también de viva voz, pues os pasamos la palabra y la hacéis levantar la mano si lo queréis hacer así, por favor. Clara de Llavors de Así, de Valencia, quiere preguntarle a la Red Andaluza y a la Biblioteca del Vallés. Me gustaría saber qué tipo de estructura interna, grupos de trabajo, por ejemplo, tienen las entidades, tenéis y qué compromisos adquieren las personas vinculadas a la parte más operativa de las entidades de gestión de redes. Y además, en general, pregunta qué responsabilidades se reparten y cómo se refuerzan las relaciones dentro de la asociación o la iniciativa. Bueno, ahí había algo más concreto para la red andaluza y para el Vallés y una más general. No sé, si queréis, vamos un poco persona a persona. Y me refiero, persona que pregunta, ¿no? Pregunta a pregunta. ¿Quién quiere saltar con esto a responder? Si quieres, te contesto lo que respecta a Per- la red. Perfecto. En la red ahora mismo, creo que lo dije antes, no hay nadie contratado. Somos todos los que estamos ahora mismo funcionando, personal voluntario. Entonces, hay una junta directiva, que somos 4 personas, que estamos más implicados en la gestión diaria de las actividades que proponemos. Y luego tenemos también un grupo de trabajo formado por, no sé, 6, 8 personas, que nos reunimos todas las semanas y más o menos vamos organizando el trabajo y llevando para adelante el trabajo que nos implica nuestras actividades. Compromiso, bueno, como digo, somos todos voluntarios, cada uno dispone del tiempo que dispone. Hay un compromiso bastante alto por parte de este grupo de trabajo, entonces siempre que la gente puede participa. No siempre participamos todos los que estamos. Hay actividades que no se pueden llevar a cabo porque no hay nadie disponible en ese momento. Por ejemplo, para participar hoy, había complicaciones por el tema de horario y demás. Era complicado que pudiéramos participar, al final no ha habido problema, pero bueno. Lo pongo como ejemplo porque, bueno, hay veces que hay que ir a un intercambio, a un pueblo, un fin de semana y no hay nadie que tenga libre ese fin de semana. Entonces, ya digo, el grado de compromiso es alto, pero estamos en función de la disponibilidad de este grupo de trabajo, que somos, como digo, 6, 8 personas. Tenemos 120 socios en la red, son socios que contribuyen con sus cuotas y todo, pero lo que es el grupo de trabajo que lleve el día a día de la asociación y la gestión, pues somos 6, 8 personas que nos hacemos cargo pues de todo. Gracias, Nacho. Si os parece, paso a la siguiente pregunta que hay. Luego damos, si te parece, Natalia, cuando lleguemos a tu comentario sobre las manos levantadas, damos paso a la gente que levanta la mano, ¿vale? Está aquí Ana Muñiz, que es concejala del Ayuntamiento de Montalbán, de Córdoba. Qué bien, Ana, que estés aquí. Ella quiere montar una biblioteca de semillas, pero no sabe cómo empezar. Claro, este es un melón gordo, gordo, y yo creo que ahí a lo mejor se puede dar pie a conversaciones, ¿no? Como posteriores con los ponentes. Pero alguien de los cuatro que le quiera dar así como algún consejo en clave también municipal de qué teclas puede empezar a tocar. A lo mejor yo le diría que pudiera empezar me imagino que tendrán, como ya es algo que está como en casi todos los sitios, huertos urbanos y demás, y alguna asociación a lo mejor que esté más preocupada por la agroecología, empezaría a hacer contacto con estas personas que son las que al final pueden surtir esa biblioteca de semillas o qué variedades pueden interesarnos meter en esa biblioteca. Y luego sí que creo que sería necesario que tengan a una persona que más o menos tenga una serie de conocimientos un poco técnicos sobre las semillas y que pueda gestionar al final pues ese préstamo o, bueno, sí, préstamo o donación, como queramos hacerlo,
y el tema de cómo reponer las existencias en el banco, porque en nuestro caso, por ejemplo, en el de Rivas nos pasa mucho eso, que sí que tenemos bastantes personas usuarias que vienen a solicitar semilla y demás, y aunque en principio adquieren un compromiso de devolución de semilla, nunca termina de llegar y al final nos pasa mucho eso, que se van agotando las variedades u otras que no son llamativas a lo mejor por nombre, no se solicitan, no se reproducen y pues terminan al final también siendo inviables. Gracias, Aitor. Aprovecho ahora para hacer el momento de publicidad, ¿no? De cara a los ayuntamientos que estéis aquí presentes, ¿no? Que la red de municipios por la agroecología es un espacio abierto, esperando a que los municipios lleguen para poder trabajar, ¿no? De manera coordinada política alimentaria y que además tenemos un grupo de trabajo con fuerte presencia municipal específico para biodiversidad cultivada. Así que aquí estamos esperando con los brazos abiertos y estaremos encantadas de poder trabajar con todas las que estáis y las que podáis venir. Vale, María, ella dice, yo imagino que la forma de llegar a los usuarios de las bibliotecas es a través de la web y realizando eventos de intercambio, pero me gustaría que contaran un poco más sobre esto porque nosotros somos un centro educativo pequeño y nuestra biblioteca está en comienzo. ¿Algún ponente que le quiera contar a María así en algún detalle cómo lo estáis haciendo, la parte de llegar a usuarios? Nosotros, por ejemplo, es la propia biblioteca que ya tiene una red, digamos, de difusión de sus actividades que hace en la biblioteca, ¿no? Entonces, es importante hablar primero con la propia biblioteca para que se realmente crea el proyecto y lo difunda a través de sus usuarios. Solamente a partir de la biblioteca ya llega un montón de gente ya sin tener que preocuparte tú de la difusión. Como mínimo, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Gracias, Jonathan. Pasamos a Paula, ¿no? Paula y luego David. Paula de la Serrana, que había levantado la Bueno, mano. buenos días. Bueno, gracias a todos por el espacio para compartir. Quiero poner un poco el contexto para que entendáis mis dudas. Y es que tengo un proyecto pequeño que estamos desarrollando mi pareja y yo en una finca de carácter agroecológico y queremos enfocarlo un poco a la pedagogía del paisaje y a hacer como actividades educativas de oficios tradicionales, biodiversidad y más cosas. Entonces, aparte de esto, como la finca tiene carácter productivo, hasta donde yo entiendo, para comercializar variedades tradicionales es necesario que estén inscritas en el registro oficial de variedades comerciales y dentro de la UE en el catálogo comunitario de variedades de la Unión Europea. Entonces, ese trabajo, en el caso de que aspiremos a comercializar variedades locales, ya sea en mercado agroecológico o directamente al consumidor, como sea, ¿ese trabajo de registro lo hacen los bancos o hay algún tipo de apoyo al productor que esté trabajando esas variedades locales? O sea, esto es una pregunta general como para todos los que estáis exponiendo. Y otra, dirigiéndome a Nacho, expresamente de qué forma podría recibir semillas del Banco Andaluz. Yo estoy ubicada en Baza, en el norte de Granada, en el altiplano. Sí, bueno, tanto yo como otros jóvenes, ¿no? Que igual estamos comenzando y que por desgracia no tenemos acceso a tener ya de primera una variedad que intercambiar. Gracias. Paula, una cosa sobre la pregunta, con el contexto este inicial que has dado tú, porque tú estás hablando de vender semillas o de vender producto. De vender producto. Ah, porque para vender producto no hay ninguna restricción. Tú puedes vender el producto que tú quieras. No hace falta que la variedad esté registrada en ningún registro ni nada. Tú puedes vender el producto que tú quieras. Ujú, vale, de acuerdo. Genial. Y bueno, y sobre la pregunta que lanzaba ella, eso por clarificar, pero sobre la pregunta que lanzaba de si ¿no? los bancos estáis haciendo alguna iniciativa relacionada con el registro de variedades o algo, ¿queréis apuntar alguna cosa?
También por dar el contexto, los bancos pueden hacer su actividad de intercambio de semillas sin la necesidad de que nada esté registrado. No hay ninguna limitación legal o sea, no hay sí, ninguna limitación legal a la actividad que realizan de fomento del intercambio. Otra cosa es que lo quieran hacer, ¿no? Pero que no tienen por qué. Eh, ¿Contesto yo? Como queráis, claro. No, que iba a decir, desde nuestra posición, desde la red de semillas, no estamos ahora mismo en esa línea de registrar nada. Nuestra actividad se limita, pues, como he dicho antes, a mover variedades, a mover biodiversidad de un sitio a otro y a que no se pierdan estas variedades. Eh, lo otro que preguntaba Paula, de cómo podía acceder a semillas, ¿no? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos dentro de nuestro sistema de funcionamiento, nosotros la operativa que tenemos no es dar semillas, no es dar semillas. A los nuevos socios, ya entró la parte comercial, como decía María antes, a los nuevos socios se les regala un lote para que puedan empezar a funcionar y demás, un lote o sea, 10 lotes de semillas, un lote de 10 variedades, perdón, para que puedan ir funcionando con ellas. Se le envía como regalo de bienvenida a la red un lote de 10 variedades con las cuales pues, se puede empezar ya a manejar una serie de variedades. Otra forma de conseguir variedades, bueno, pues si vive en un entorno rural es mucho más fácil todavía, haciendo prospecciones, buscando, hablando con la gente, yo qué sé, yo siempre digo lo mismo, en los bares, en los huertos, hay un montón de gente mayor que están deseando darle continuidad a sus semillas y no pueden seguir cultivando. No hay una continuidad generacional, la familia no quiere seguir con eso, entonces hay un montón de gente que seguramente te proporcionaría gustosamente sus variedades antiguas para que tú las sigas cultivando. Hay que moverse un poquito. Luego también pues se pueden comprar semillas, y no demasiado, pero hay gente que vende semilla ecológica, ¿no? También se puede acceder a estas iniciativas y bueno, pues poco a poco irse haciendo con una cantidad de variedades. En el momento que tú tienes tus variedades, pues ya con la red de semillas anualmente puedes ir funcionando, intercambiando con nosotros. Te lo digo en lo que a nosotros nos compete, vamos. Vale, muchas gracias. Sí que a lo mejor respecto a lo primero que hablábamos del tema de registro de variedades y demás, al final entiendo que por la mayoría de personas que estamos aquí o de bancos son sin ánimo de lucro y demás, y el registrar una variedad conlleva unos estudios genéticos y demás, que es un tema bastante complicado a nivel técnico, a nivel de presupuestos y demás. Con lo cual, muchas veces incluso los mismos organismos autonómicos de agrarios no están realizando ese trabajo porque no tienen los medios económicos, con lo cual va a ser difícil que, a no ser que sea una empresa que sí que le saque ese rendimiento económico, va a ser difícil que alguien registre semilla, creo. Sí, Nosotros, dale, sí, Jonathan, perdona. no, os explico un poco también cómo funcionamos. Nos ¿Qué os quedan parece? nos quedan tres Vale, minutitos y tenemos un par de preguntas más, ¿vale? soy muy, muy breve. Teníamos esta duda que, con el tema de la legalidad, ¿no? Desde hace muchos años. Estamos agrupados en la Xarxa Catalana de Graners, donde hay entidades como Rafardas, como Sporus, como Xarcolan, que venden semillas y digamos que se la juegan en este aspecto. Y ahora como unos 10 años que hicimos una propuesta a la Generalitat para crear un catálogo de semillas que amparara un poco el hecho de poder vender y poder cultivar estas semillas de variedades locales, con lo que es una especie de registro no registro, es decir, que tenemos este catálogo que nos ampara un poco, pero a la vez no estamos registrando las variedades de un uso, digamos, propio. Nada, simplemente os quería comentar esto. Yo por reforzar, porque si no estas cosas siempre generan mucha confusión, el registro de variedades es obligatorio únicamente cuando vamos a vender semillas. Si no se hace esta actividad, no hace falta registrar.
David, Buenas. Pues nada, muchas gracias por las ponencias, han sido muy interesantes. Soy David de la Asociación Conecta Natura, que trabajamos a nivel de la provincia de Castellón. Y mi pregunta era sobre las bibliotecas de semillas para el compañero del Ban de Llavors, del Vallès Oriental. Era sobre todo como qué tipo de acuerdo se hace con la biblioteca o se hace con la red de bibliotecas. Un poco esa parte más burocrática, cómo se llega al acuerdo con la biblioteca. Y después también la biblioteca cede una estantería o se le pone una nevera o cómo es un poco ese mecanismo. Y te van avisando las bibliotecas que les falta stock o un poco todo ese funcionamiento detrás de esta iniciativa tan interesante, ¿no? y ya como hay otra, la última pregunta, y ya ahí cortaríamos, que hay en el chat también es para ti, te la uno, Jonathan, y tú ya como que respondes a las dos. Alejandra plantea, mi pregunta es para Jonathan, creo que has dicho que las semillas que devuelven las personas vinculadas no las vuelven a introducir en la red. Eso lo plantea. Y no, lo que comentaba es que las semillas que devuelve la gente no vuelven al banco de semillas. Es decir, como no sabemos cómo se han cultivado, se han podido hibridar o se han podido mezclar, pero sí que son semillas válidas para que otra persona las pueda usar. Nosotros no las cogemos porque en el banco queremos variedades totalmente controladas, pero sí que las puede usar cualquier persona que venga detrás, ¿no? Y en el tema de acuerdo con las bibliotecas, es un acuerdo básicamente lo que hemos hecho es que nosotros proporcionamos las semillas de manera gratuita y las bibliotecas se encargan de todo el tema, digamos, de la infraestructura, ¿no? De los sobres, de hacer estos trípticos informativos, de recoger los datos, un poco cada uno por su parte. Les traemos las semillas y ellos empaquetan las semillas en los sobres y los reparten. Hacemos tiradas relativamente cortas porque pensamos que es mejor que la gente se quede con ganas y que no haya un exceso de regalo de semillas, porque también nos preocupaba el hecho de que como son gratis la gente vaya allí a coger, sino que realmente tenga un valor y, y bueno, más o menos funcionamos de esta manera. Se pueden coger un máximo de 3 sobres por persona para no acaparar más. Perfecto. Pues la 1:31. Genial, ¿no? Si os parece, lo vamos a dejar por aquí. Perfecto. Muchísimas gracias a los ponentes, también a las personas participantes. Yo creo que el webinario ha sido muy interesante y nos ha dado claves de cómo seguir avanzando y qué debemos ir reforzando. Colgaremos el vídeo en la página web nuestra, haremos una pequeña relatoría también que colgaremos, lo haremos llegar por correo electrónico. Y seguramente que durante el resto del año volveremos a montar otro webinario, al menos esa era como la voluntad del grupo de trabajo, de seguir explorando a través de webinarios en cuestiones concretas. Si nos queréis hacer llegar cualquier propuesta de tema que os inquiete, sentiros libres de escribirnos y de decírnoslo. Bueno, que tengáis muy buen resto de día y muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Yo- Adiós. Pero Gracias, Chao, gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Luego. Adiós. Adeu. Adeu, adeu.